Hola, soy Rodrigo Concha, uno de los blogueros de Torre de la Cultura, y hoy día le traigo Marvel vs DC, la eterna batalla de los cómics. Para esto vamos a dividir en 4 categorías, la primera siendo la historia de los cómics, la segunda sus personajes, la tercera la expansión y la cuarta la continuidad a lo largo de la historia. Comencemos hablando de historia. En 1934 y bajo el nombre de National Allied Publications nace DC, con su personaje más famoso, Superman, que después todos sabemos vendría siendo un total éxito y quizás el superhéroe más conocido a nivel mundial. Por otro lado tenemos la historia de Marvel, que nace bajo el nombre de Timely Publications con 2 personajes principales en 1939. El primero era Namor y el segundo era la Antorcha Humana. 2 años más tarde nace Capitán América, el cual vendría siendo para Marvel su personaje más relevante. Hablemos de los personajes. Para hablar de los personajes tenemos que decir que vamos a tomar en cuenta a todos los personajes de todos los multiversos y a los personajes secundarios también. Si hablamos de los personajes en cuanto a cantidad, podríamos decir que Marvel tiene 7000 y DC tiene alrededor de 20000. Por eso nos cae decir que quizás Marvel ocupa mejor sus personajes que DC, puesto que al tener menos, de igual forma hace la competencia a DC, siendo que tiene 2 veces lo que tiene Marvel. Otro punto importante en cuanto a los personajes que podríamos decir es las copias que existen dentro de las 2 casas. Por ejemplo, si hablamos de Aquaman, tendríamos que decir que es una copia de Namor. Y si hablamos de Quicksilver y de Moon Knight, tendríamos que decir que son copias de tanto Flash como Batman. También podemos decir que los personajes de DC nos dan un feeling un poco más clásico, tomando en cuenta a la Mujer Maravilla, Superman, Batman y Flash. Y que por el lado de Marvel también nos dan un feeling, un sentimiento un poquito más de realidad actual, cuando hablamos de Iron Man, de Spider-Man o de Deadpool. Esto siempre nos deja diciendo que Marvel, al ser un poco más comprensivo con la actualidad, también es algo más para los jóvenes. No obstante, a todo esto, los personajes de DC han sido conocidos por grandes y chicos durante toda la historia, siendo de cierta forma los ganadores de esta parte. Pero en la siguiente categoría esto podría cambiar, ya que si hablamos de Marvel podemos decir que ellos han tenido un mayor éxito en los últimos años gracias a su expansión. Cuando hablamos de expansión nos referimos a la transversalidad de los personajes fuera de las tiras cómicas, incluyendo películas y series de televisión. Si hablamos de series de televisión, podemos decir que DC tomó la delantera creando a Superman en los años 60. También podemos decir que tomó la delantera en cuanto a películas, puesto que la creación de la trilogía de Superman en los años 70 se sumó a la creación en los 80 de las películas de Batman. Por otro lado, tuvieron que pasar 20 años para que Marvel creara películas, siendo así X-Men y Spider-Man las 2 primeras. Sin contar esto, en cuanto a serie de televisión, tenemos la única serie de Marvel que vendría siendo Hulk, que si bien todos queremos al antiguo Hulk, no le da mucha competencia a las series de DC. No fue hasta los años 2000 que Marvel vendría saltando la fama gracias a películas como los X-Men y la trilogía de Tobey Maguire. Esto le dio a Marvel una idea un poquito más ambiciosa, iniciando el proyecto del universo cinematográfico Marvel, proyecto en el cual se entremezclarían distintas películas con distintos personajes en una sola historia y un solo universo, teniendo efectos en cada una de las películas. Esto vendría siendo más o menos lo que sucede en Avengers y Iron Man 3, donde en Avengers, tras todo lo que ocurre, en Iron Man 3 podemos ver que Tony Stark tiene una serie de problemas en secuela a la batalla de Nueva York. Por otro lado tenemos la historia de DC, que solamente en el año 2006 comenzaría con películas como Batman Inicia y terminaría el 2012 con aquella trilogía con The Moon Knight Rises. Esto le trajo graves consecuencias a DC, puesto que perdió mucha fuerza en cuanto a lo que vendría siendo películas y en atracción al público. Recién hoy en día Marvel tiene más de 13 películas desde el 2008, mientras que DC solamente cuenta con un par de películas de Batman, y este año se han puesto un poco más ambiciosos trayéndonos Batman vs Superman y Suicide Squad. Si ya hablamos de expansión, ahora tenemos que hablar de la continuidad, las cuales van de la mano. Al hablar de continuidad no podemos decir que DC haya ganado, ya que Marvel tiene una mayor proyección a futuro gracias a todas las películas y el gran proyecto que tienen entre sus manos, mientras que DC ha quedado atrás, recién tomando este año como iniciativa crear su propio universo cinematográfico. De esta forma podríamos concluir
en lo personal, que DC ha sido derrotado por Marvel. No quizás en cuanto a historia, ya que el siglo pasado fue una victoria rotunda de la casa de Superman. Por el lado de Marvel, desde los años 2000 hacia la actualidad, han tenido un éxito rotundo, siendo los programas televisados y las películas su fuerte. Como resultado decimos que DC y su historia pudieron haber ganado a Marvel, pero en la actualidad tenemos la victoria rotunda de Marvel. Pero esto escenario podría cambiar, ya que desde el comienzo de Batman vs Superman podemos hablar de que DC está intentando hacerle una cierta batalla a Marvel. Por esto podemos decir que, si bien en este momento Marvel es más que DC, esta batalla todavía no termina. Si no están de acuerdo con el resultado, comenten en nuestro blog y de esta forma les podré retribuir por qué yo pienso que Marvel es la vencedora en esta batalla. Soy Rodrigo Concha, me despido y muchas gracias.